¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es David Padrón. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO de Chiapas, específicamente de la maestría en Derecho Procesal Penal y en este momento del cuarto cuatrimestre de la materia específicamente de el amparo en materia penal. El tema que nos ocupa el día de hoy va a regir precisamente, va a girar en torno a la inadmisión de pruebas en la audiencia intermedia. Para lo siguiente voy a permitirme señalar algunos puntos que considero que son importantes para la misma. Primero que nada, vamos a tocar el siguiente punto. El proceso penal se divide en tres partes, según lo que establece el artículo 211. El primero se le llama de investigación. Esta investigación se divide en dos partes. Primero que nada, la investigación inicial. Esta investigación inicial comienza desde que se pone la denuncia o querella y termina hasta que el imputado es puesto delante del juez de control para que se le formule imputación. Una vez que se le formula imputación, suponiendo que sea vinculado al proceso, se abre la segunda fase de la primera etapa, que es de investigación, y de una investigación inicial se pasa a una investigación complementaria. En esta investigación complementaria, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que se realizan todos los actos de investigación pendientes hasta que se dicta el cierre de investigación. Hasta aquí abarcamos la etapa de investigación. Después de esto se abre la segunda etapa. La segunda etapa se llama etapa intermedia y también se divide en dos fases. La primera fase de la etapa intermedia se le llama fase escrita. En esta fase escrita, el Ministerio Público, de conformidad con lo que señala el artículo 324 y 335 del Código Nacional, va a determinar si tiene elementos suficientes para llevar a juicio a una persona y en su caso va a formular acusación. Después de esto, formula acusación el Ministerio Público, se establece como coadyuvante la víctima u ofendido y contesta la acusación, si así procede, el imputado y su defensor. Esta sería la segunda etapa. Ojo con esto. Esta segunda etapa se cierra hasta que se dicta algo que se llama auto de apertura a juicio oral. En este auto de apertura a juicio oral, en esta etapa, en la audiencia intermedia, ojo, la primera etapa es escrita, la segunda etapa es oral. En esta audiencia intermedia se van a depurar medios de prueba, se va a decir qué pruebas pasan y qué pruebas no pasan, es decir, qué pruebas son admitidas para desahogarse en juicio y cuáles no lo son. Después se pasa, se dicta el auto de apertura a juicio oral. Con este auto de apertura a juicio oral se cierra la segunda etapa. Y nos vamos a la tercera etapa, que es la etapa de juicio. En la etapa de juicio se desahogan las pruebas que fueron admitidas en la etapa intermedia y se dicta sentencia una vez que han sido valoradas por el juez. Ok, ahora, partiendo del tema que nos ocupa y de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a considerar lo siguiente. El criterio que se ha generalizado por parte de la Suprema Corte es: no se vulneran los derechos de persona alguna cuando se dicta un auto de apertura a juicio oral en el cual se inadmiten ciertos medios de prueba ofrecidos por la parte o por las partes. ¿Por qué? Porque su criterio es: no se han desahogado las pruebas y esos derechos se vulnerarían hasta que se dicte la sentencia. ¿Por qué? Porque cuando se dicta la sentencia, pues ya es algo definitivo y entonces se puede decir que se efectuó o que no se efectuó. Este es el punto medular de la presente aportación. Vamos a considerar lo siguiente. Primero, evidentemente el suscrito no concuerda con esa teoría o con esa resolución emitida por parte de la Suprema Corte. Esto en razón de lo siguiente. Vamos a ponernos a pensar lo siguiente. Primero que nada, la columna vertebral del proceso es la etapa intermedia, porque nada de lo que se investigue tiene algo que hacer dentro del proceso si no se ve reflejado en intermedia. Nada que no se autorice en intermedia va a tener efectos en la etapa de juicio. Y vamos a pensar en esto. El descubrimiento probatorio implica que cada una de las partes debe de correr de traslado a los demás de todos aquellos medios de prueba que se tengan para poder llegar a juicio. Es decir, yo no te oculto nada a ti, tú no me ocultas nada a mí y con esto nos vamos a juicio. Se habla de igualdad entre las partes. Esto no es así. ¿Por qué? Porque mientras no prescriba un delito, el Ministerio Público puede hacer todos los actos de investigación avisándole o sin avisarle a la defensa. Pero bueno, vamos a pensar. El Ministerio Público ofrece 50 medios de prueba.
y la defensa únicamente ofrece 3. Entonces le dice el juez de control, Ministerio Público, de esos 50 te acepto 30. Defensa, de esos 3 te admito 1. Los otros 2 no, por el motivo que ustedes quieran. La ley establece de manera concreta que las resoluciones que no admitan pruebas son apelables, así que si son apelables, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues sencillamente apelarse. Y se apelan y se van ante el Tribunal de Alzada. El Tribunal de Alzada va a admitir los criterios que establece la Suprema Corte, que va a decir no. ¿Por qué? Porque no se te ha causado un daño. No se admiten y se confirma la resolución que inadmite los medios de prueba ofertados, vamos a pensarlo así, por la defensa. Se llega entonces el momento en que, ¿qué es lo que va a hacer en este caso la defensa? Pues promover el amparo. Me inadmitiste medios de prueba, pues entonces voy a impugnar a través, o bueno, a inconformarme a través del amparo. Y el criterio dice, no, mientras no se dicte sentencia no se han vulnerado tus derechos. ¿Por qué? Porque es posible que aquello no te cause alguna afectación si es que se dicta una sentencia de absolución. Y voy a hacer hincapié en este apartado. Si es que se dicta una sentencia de absolución, la pregunta, ¿y si no? Y vamos a ponernos a pensar en lo siguiente. El Ministerio Público dice, bueno, más bien, el juez dice del Ministerio Público, Ministerio Público, tú acreditaste con 27 de los 30 medios de prueba que ofreciste. ¿Y sabes qué, defensa? Sí es cierto, el único medio de prueba que a ti te fue admitido es bueno, pero es insuficiente. Así que, por insuficiencia probatoria, voy a dictar una sentencia de condena. Bueno, la teoría de la defensa era, con este medio de prueba que me admitieron y estos 2 que no me admitieron, teóricamente yo hubiera podido superar esa insuficiencia probatoria, así que sí la hago, pero resulta que no. Primero, porque el Tribunal de Oralidad, el juez de control en etapa intermedia, le dijo, no te lo admito. ¿Sí? Eso dijo el juez de control. Y el Tribunal de Alzada dijo, confirmo la resolución del juez de control. Y el Tribunal Federal, ¿qué dijo? No, porque no te ha causado un perjuicio, hasta que se dicte la sentencia. El principio de progresividad nos dice, vamos, palabras comunes, vamos para adelante, pero no para atrás. Así que si vamos para adelante, vamos a considerar lo siguiente. Se cierra el periodo de investigación complementaria. Salvo la investigación complementaria, se puede ordenar que se reabra esta etapa de investigación complementaria por el caso que sea que el Ministerio Público haya dejado de hacer alguna actividad que haya encomendado a la defensa. Es lo único. Si no se reabre, ya no se reabrió, progresamos y vamos a la segunda etapa, que es la etapa intermedia. Se inadmiten pruebas, se cierra la segunda etapa, que es la investigación intermedia, y se clausura, vamos a decirlo así, con el auto de apertura a juicio oral. No se pueden ofertar más pruebas y nos vamos a juicio. Y resulta que el juez le dice al defensor, tienes insuficiencia probatoria, no procede tu recurso, no procede lo que tú ofreciste, no procede lo que tú pretendías acreditarme porque es insuficiente. En ese momento se está trastocando. Pero, ¿y la igualdad entre las partes? Pero, ¿y la defensa técnica adecuada, que va a depender evidentemente en gran medida de los medios de prueba que se oferten, que se admitan y que se desahoguen en juicio, cuando la autoridad no le permitió desahogar en juicio? Esto, desde mi punto de vista, es un absurdo. Te dejo que te defiendas, pero defiéndete con lo que yo te digo y no con lo que a ti te sirve. Entonces, no se comulga con ese criterio. ¿Por qué? Porque si no se gana, dicen, ¿cómo querías ganar? No tienes medios de prueba suficientes. Y uno dice, pues sí los ofreciste, pero ¿qué crees? Sí los ofreciste, pero la intermedia está cerrada. Así que bajo estas circunstancias, el de la voz considera lo siguiente. Primero que nada, el amparo indirecto debe de proceder y se debe resolver conforme a derecho proceda.
no por la prueba misma, pero sí por la inadmisión, porque bajo estas circunstancias no está dejándose en igualdad de armas, incluso ni siquiera para defender la teoría del caso que seguramente en intermedio ofreció la defensa. Yo voy a acreditar esto y esto. ¿Qué crees? Ya no, bueno, acredítalo con el único que posiblemente incluso ni siquiera se dio cuenta. Así que bajo estas circunstancias, desde el punto de vista del Davos, claro que se afectan derechos fundamentales, porque se tiene el derecho a una defensa adecuada, y no nada más adecuada, una defensa técnica adecuada. Incluso el artículo 20 de la Constitución, en su inciso B, dice que tiene derecho a que se le auxilie a desahogar cuanto medio de prueba sea necesario para su defensa. Y desde el momento en que la autoridad le está diciendo, no te voy a dar chance porque no se han trastocado todavía derechos tuyos, hay un error. Primero, porque sí se trastocan derechos y además se está vulnerando ese derecho a llevar una defensa adecuada, incluso negándole la oportunidad de aquel apoyo que le obliga a la Constitución para que se pueda defender de una manera técnica adecuada. Desde ese punto de vista, el de la voz no comulga con esa idea y considero que debe ser procedente. Obviamente, no procedente quiere decir que siempre se tenga que otorgar, pero sí bajo los lineamientos, bajo la teoría del caso y bajo la exposición que haga, y obviamente la justificación por parte de la defensa, en este caso, o de cualquiera de las partes, el juicio de amparo debe de proceder, y más allá que de proceder, debe de ser concedido. Vamos a recordar una cosa, y esto lo digo con el afán de cerrar. Las pruebas deben de ser útiles, pertinentes y conducentes. Si la prueba negada a la defensa, en este caso, cumple con los tres requisitos de ser útil, pertinente y conducente, entonces debe de ser admitida. No es sobreabundante, no fue concebida con violación a los derechos y tampoco versa sobre hechos conocidos. Por lo tanto, la prueba a ser admitida, y desde mi punto de vista no comulgo con la idea y con el criterio generalizado que está establecido hasta este momento la Suprema Corte de Justicia. Por su atención, muchísimas gracias.